Bueno, buenos días. Vale, venga, vamos a terminar ya todo esto de la genética, que ya empiezo a estar cansado. Y supongo que vosotros también. Estábamos hablando de cómo un microorganismo generalista podía reducir o ganar genes, ¿de acuerdo? Habíamos visto todos los mecanismos moleculares que hay, digamos, que permiten esto, y ahora estábamos hablando ya de realmente cómo ha ocurrido, ¿vale? Los mecanismos moleculares son una estrategia, una máquina, una herramienta, pero hay que ver cómo ocurre esto, ¿de acuerdo? Sobre todo en lo que hace referencia a la reducción del genoma, porque veíamos dos estrategias distintas. Habíamos hablado de racionalización genómica y habíamos hablado de degradación genómica. Y la manera, los mecanismos moleculares son los mismos, pero el resultado final es muy diferente, ¿vale? Había intentado haceros ver que el concepto de degradación siempre nosotros le damos un toque peyorativo, pues sugiere pues, que una cosa no está bien hecha, que si se han perdido genes pues se ha hecho de mala manera, ¿de acuerdo? Porque todo esto está centrado en la reducción genómica. Y la racionalización, este concepto, en inglés no es así, es streamlining, genome streamlining, pero la traducción que utilizamos es racionalización genómica, pues da a pensar de que es una cosa pues meditada, cuidada, planeada, muy bien hecha, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es como si la degradación genómica fuese el trabajo de chapuceros y la racionalización genómica fuese el trabajo de verdaderos profesionales, ¿de acuerdo? Esto es lo que sugiere, y ahora vamos a ver que realmente es así. Pero estábamos mencionando, porque esto tiene que ver con evolución, pues una serie de teorías evolutivas, y aquí, en el genome streamlining o racionalización genómica, la teoría que explica cómo los microorganismos han conseguido reducir su genoma es la hipótesis de la reina roja, que ya sabéis que era que independientemente de las condiciones ambientales que había, las bacterias siempre tienen que estar, bueno, los organismos siempre tienen que estar cambiando, ¿vale? Porque no solo compiten con ellos, sino que compiten también con sus vecinos. Claro, esto es aplicable a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la racionalización genómica? Porque también podemos aplicar selección natural a perder de manera grosera fragmentos de ADN. Al final, las condiciones son estables, hay dos individuos que están compitiendo y si uno se quita de encima un montón de genes que no le sirven para nada, se hará mejor que el otro, ¿de acuerdo? Es decir, que la degradación genómica también nos permite plantear la hipótesis de la reina roja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para que se racionalice un genoma no solo es necesario que las bacterias vayan cambiando constantemente, se necesita que el ecosistema no varíe demasiado, ¿vale? Entonces esto ya está bastante claro porque solo compites con los vecinos, pero también necesitas que el número de microorganismos sea tremendamente grande, ¿de acuerdo? Cuando más grande es el tamaño de la población, más difícilmente pasa que la degradación genómica tenga éxito, ¿de acuerdo? Y solo cuando compites con muchos individuos diferentes a ti, de la misma población, los pequeños cambios, ¿de acuerdo?, que resultarían en un genoma brillantemente diseñado, son los que marcan la diferencia, ¿vale? Entonces, el ejemplo más claro era Pelagibacter ubique. ¿Por qué? Bueno, veremos las características que tiene dentro de nada. El motivo es porque es la bacteria más abundante en la faz de la Tierra, 10 a la 28 células. Se calcula que hay 10 a la 30 células de procariotas. Entonces, bueno, pues uno de cada 100 procariotas es este. Están en un único ecosistema, están en el mar, ¿de acuerdo? Es verdad que entre una célula de Saronce y otra célula de Saronce pues hay bastante distancia, porque en el mar, en nuestro mar Mediterráneo, que es un mar bastante limpio, hay 10 a la 5 células por mililitro, tampoco es tanto, ¿de acuerdo? Si calculaseis, pues a lo mejor la distancia entre una célula y otra es como de aquí a Son Lledó en humanos, ¿de acuerdo?
Pero bueno, los recursos son los que hay. El mar tampoco no es que sea una cosa donde haya un montón de materia orgánica disponible. Es decir, es un medio bastante oligotrófico. El microorganismo está muy especializado a crecer en un medio muy pobre, donde tiene que competir con lo que hay. Y la mayor parte de la gente con la que compite son miembros de su misma especie, ¿vale? Hace mucho tiempo que el mar no ha cambiado, ¿de acuerdo? Es verdad que esto no es del todo cierto, pero el porcentaje de sal y la mayor parte de los iones que hay en el mar son los mismos desde hace 3.600 millones de años, ion más, ion menos, ¿vale? La temperatura, es verdad que ha cambiado bastante la temperatura de la Tierra, ha habido periodos más gélidos, periodos más altos, pero el mar mantiene muy bien la temperatura. Es decir, a 100 grados centígrados el agua hierve, a 0 grados se congela y tenemos un rango que si vosotros vais en medio del Atlántico, ¿qué os diré yo? Cerca del Ecuador el agua arriba está a 30 grados y cuando llega abajo el agua está casi a 0 grados, ¿de acuerdo? Hay un gradiente de temperatura, entonces, aunque sí que varía la temperatura de donde se encuentra Pelagibate, pues se ha adaptado a vivir en esas condiciones y como todos los mares están conectados, ahora y cuando todo esto no estaba así, estaba todo pegado una cosa con la otra, en tiempos de Pangea o todos los supercontinentes que se fabricaron antes, siempre ha habido comunicación entre todas las cuencas oceánicas, ¿de acuerdo? Es decir, que un microorganismo de aquí, perfectamente, en cuestión de tiempo, puede ir viajando a sus descendientes y recorrerse todo el mundo, porque no hay ninguna barrera geográfica que lo impida, ¿de acuerdo? Además, los cambios no son súbitos, es decir, si nosotros cogemos un microorganismo de la Antártica, acostumbrado a vivir a 0 grados, menos 1 grado, ¿de acuerdo? Cuando el agua tiene sal, congela a temperaturas más bajas, ¿vale? Y lo colocamos directamente en medio del Ecuador, hombre, es un check térmico muy importante. El microorganismo no está acostumbrado y se va a morir. Pero por mecanismos naturales, siguiendo la corriente del Golfo, el microorganismo puede ir paseándose por aquí, ¿de acuerdo? Y llegar al Ecuador en cuestión de 10.000 generaciones. Ha ido pasando de temperaturas muy altas, muy bajas a temperaturas muy altas, cambiando poco a poco y adaptándose a esas circunstancias que le ha tocado vivir, porque no hay barreras físicas, ¿de acuerdo? Entonces todo hace, el número y esta conexión entre todo su ecosistema, hace que se haya tenido que hacer cada vez mejor para competir con sus compañeros, ¿vale? Haciendo cada vez más mejor organizado, estructurado y más eficaz su genoma, ¿vale? ¿Cuál es el otro extremo? ¿Vale? Pues el otro extremo lo vamos a ver en el interior de una célula eucariota colonizada, pues en este caso, por un patógeno, Rickettsia, ¿de acuerdo? Entonces, esta célula linfática de Rickettsia, si las contamos, ¿vale? Pues a lo mejor hay 30 células. Este es el ecosistema de Rickettsia. O sea, una célula de Rickettsia entra aquí, coloniza esto, y esto es su ecosistema. Y aquí es donde se produce esa lucha con los vecinos, ¿de acuerdo? Ya podéis ver que no tiene nada que ver que 10 a la 28 células compitan entre sí en un ecosistema a que 30 células compitan entre sí en el interior de una célula procariota, ¿vale? Entonces, si antes había la hipótesis de la reina roja, las dos teorías evolutivas que más se ajustan a este ecosistema son el trinquete de Müller, Müller's Ratchet, ¿vale? Y la deriva genética. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es el trinquete de Müller? El trinquete de Müller, bueno, a ver, todas estas cosas se han propuesto para eucariotas y después, por la gente que estudia procariotas, ha decidido si le aplicaba o no le aplicaba el cuento a sus bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, este Müller era un ferviente defensor de la reproducción sexual. Y decía que los procariotas, bueno, pues son muy cutres porque no tienen reproducción sexual, ¿de acuerdo? Y como argumento ponía que como no tienen otra copia de material genético, inevitablemente cualquier
estirpe, cualquier línea evolutiva, está condenada a morir porque más tarde o más temprano aparecerá una mutación deleteria, una mutación perjudicial y hará que esa línea desaparezca. ¿De acuerdo? Claro, tiene razón. Tiene razón. Esto ha pasado en un montón de organismos eucariotas. Cuando la población es muy pequeña, imaginad, pensad en los reyes. ¿Es verdad? O sea, nosotros nos mezclamos con cualquiera, ¿no es verdad? ¿Qué pasaba con los reyes? Porque ahora la cosa está más relajada, pero hace un montón de años, ¿qué pasaba? Solo se mezclaban con miembros de su misma familia para mantener la sangre real. ¿De acuerdo? ¿Y eso con qué acabó? Pues con la acumulación de mutaciones y con problemas. ¿De acuerdo? En cambio, al resto de la gente esto normalmente no le ocurre. Claro que alguien puede tener problemas, pero el porcentaje de aparición de determinados problemas en gente que no es de sangre real es menor. ¿Por qué? Porque este señor tiene razón. Es decir, la reproducción sexual permite que, si tú tienes un pequeño defectillo, al emparejarte con otra persona que no lo tiene, pues la descendencia lo recupere, porque tres de cada cuatro descendientes o combinaciones no manifestarán la enfermedad. ¿De acuerdo? En cambio, si eres haploide, si solo tienes una copia y tienes una mutación en un gen, ¡pam!, tienes un problema. Tienes razón. Lo que pasa es que se le olvida que los números en procariotas son muy grandes. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre en este ecosistema? Solo hay 30 células. Es un número muy pequeño. Es verdad que en este ecosistema es muy fácil que una célula tenga una mutación en algo esencial y no llegue al final. ¿De acuerdo? Pero, mirad este ejemplo. Es decir, nosotros aquí tenemos una célula que es prototrofa, el número no es muy grande al final, y aparece un auxótrofo, en este caso pues, para la biotina. Este es el ejemplo. ¿De acuerdo? Si no hubiese biotina en el medio, esta célula roja desaparece, no puede pasar a la siguiente generación, porque no la puede sintetizar. Pero si resulta que el resto de células azules fabrican excesos de vitamina y sale al medio, la célula roja tiene una posibilidad. Aunque no sea capaz de sintetizar la biotina, esa vitamina, tiene la capacidad de poderla captar de fuera. ¿De acuerdo? Vale, pues esto a Müller se le olvidó, porque no era procariota, no trabajaba con procariotas, y es verdad que en los años 60, bueno, había gente que trabajaba con microorganismos, pero no estaban de moda, ¿vale? Y esto veréis que va a ser importante para la única teoría evolutiva que se ha aplicado en procariotas, ¿vale? Hasta que apareció esa teoría que viene en la siguiente figura, se pensaba que solo por deriva genética es como se seleccionaban los organismos cuando las poblaciones eran pequeñas, ¿vale? Es decir, que tú tienes aquí un conjunto de microorganismos, aparece un mutante, ¿de acuerdo? Un cambio, ¿vale? Claro, este cambio, si es más eficaz que el resto, crecerá más rápido, tendrá ventaja, se le aplicará la selección natural. Pero, ¿qué pasa si ese cambio no es deleterio, pero le hace perder eficacia biológica? Bueno, pues puede ocurrir que como el tamaño es pequeño y esta célula se tiene que dividir, en el proceso de división, en un descendiente, se acumulen más miembros de la población con menor eficacia biológica. ¿De acuerdo? Y al final, si esto ocurre un par de veces, no hay selección natural, hay deriva genética. Tenemos células cuyo componente procariota en el interior es un microorganismo que al inicio del experimento tenía menor eficacia biológica. ¿De acuerdo? Obviamente, si pensamos en la eficacia del sistema, porque esto es una célula que tiene otra célula dentro, y probablemente este microorganismo o es un parásito o es uno de estos endosimbiontes que todavía no son orgánulos y por tanto no están presentes en la totalidad de los organismos, ¿de acuerdo? Puede ser que este sistema sea igual de eficaz y por tanto sea seleccionado. Es decir, la selección natural siempre aplica. Aplica al sistema, pero no aplica al microorganismo. Es decir, por deriva genética podemos seleccionar, podemos obtener en poblaciones pequeñas
microorganismos con una menor eficacia biológica, ¿vale? Aunque no os olvidéis que en el complejo, si esto por ejemplo es una simbiosis, al final el microorganismo sin la célula eucariota que lo alberga no sirve de nada, ¿de acuerdo? Por tanto, es la célula, es el conjunto de genes, no solo el procariota, el que está cambiando y siendo cada vez más eficaz, ¿vale? Pero en estos casos la deriva genética es importante y puede ocurrir. Pero aquí viene lo bueno, o bueno, a lo que realmente nos gusta a los microbiólogos, que es la hipótesis de la reina negra. Porque esta hipótesis la hizo un microbiólogo para bacterias, ¿de acuerdo? Y no es aplicable en células eucariotas. Bueno, supongo que cualquier cosa es aplicable a cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Pues que realmente, también por selección natural, pérdida de características esenciales para el microorganismo pueden ser seleccionadas. Y el ejemplo es este. Tenemos 3 miembros de una misma población y todos son auxótrofos. No tienen ningún problema para hacer nada, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo puede ocurrir que en esta población no haya ningún auxótrofo, no haya ningún protótrofo, perdón. Y que todos sean auxótrofos en algo, a todos les falte algo. El secreto es que ese algo que les falte lo puedan captar del medio. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que, y en este ejemplo está, tenemos una enzima que elimina el estrés oxidativo del medio, ¿vale? La catalasa. Tenemos una enzima que se encarga de trocear un glucano y obtener o facilitar la obtención de energía. Y después la célula fabrica un sideróforo que le permite al sistema captar hierro. ¿De acuerdo? Y todas lo fabrican todo. Pues podemos acabar con células en donde ninguna lo fabrique todo. Una se habrá especializado a fabricar la catalasa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y fabricará un montón de enzimas, lo sacará fuera y se encargará de proteger a toda la población. Otro dejará de fabricar el sideróforo, pero como el resto de células sueltan al exterior un montón de sideróforos para captar hierro, ella tiene los receptores para estos sideróforos y puede aprovecharse del esfuerzo de otros, ¿de acuerdo? Y le faltará un gen muy importante. ¿Y el tercero cuál es? La glucanasa. Es decir, dependen de este glucano, necesita una glucanasa para romperlo y poder entrar los monosacáridos, y no lo tiene, pero como es un exoenzima, ese exoenzima es excretado por el resto de componentes de la población, y un microorganismo que no tiene glucanasa puede vivir la mar de contento. No solo esto, como han perdido elementos, se dan más prisa que es protótrofo. Es decir, los auxótrofos en este ecosistema son más eficaces que el protótrofo inicial. ¿Por qué? Porque como población colaboran. Claro, ellos no lo saben, cada célula no lo sabe, pero van colaborando. Pues ahora métete este ecosistema, por ejemplo, en nuestro interior. ¿Vale? ¿Qué pasa en nuestro interior? Bueno, pues nosotros tenemos bastantes cosas que les podemos ceder a nuestras bacterias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las bacterias que tenemos en simbiosis en los intestinos. ¿Por qué no somos capaces de cultivar todos los microorganismos que tenemos en los intestinos? ¿Por qué no somos capaces de cultivar todos los microorganismos que hay en el agua de mar? ¿O por qué no somos capaces de cultivar cualquier microorganismo, todos los microorganismos que hay sobre esta mesa? Pues la respuesta está aquí. Porque probablemente entre ellos colaboran. Y entonces, sí, al principio debía haber algún protótrofo, pero la mayor parte de ellos han perdido genes que no son esenciales, pero que son importantes, porque lo necesitaban para capturar recursos fuera, ¿de acuerdo? E internalizarlos, pero el ecosistema se los provee. ¿Quién? ¿Quién es el que se los provee? Pues, en este ejemplo, los miembros de su misma población. ¿Vale? En genómica, bueno, si habéis ido a la NCBI, a esa página que yo os puse, si alguien ha tenido curiosidad, lo que tiene ahí son genomas de microorganismos en cultivo puro, ¿de acuerdo? O genomas de microorganismos que, aunque no están en cultivo puro, están en simbiosis con alguien, pero es un monocultivo de ese procariota, ¿de acuerdo? Creo que ahora hay
Es que hoy lo he mirado, hay 2.800.000 genomas anotados en esa base de datos, si no recuerdo mal. Bien, esto es lo que vemos con los genomas cultivados. Pero si vamos a una muestra ambiental o a nuestros intestinos, nosotros podemos hacer una técnica que se llama single cell genomics, es decir, aislar cada una de las células, ponerla por separado y secuenciarla, ¿vale? Cuando hablemos de biotecnología creo que lo comentaremos, cómo se hace esto, ¿vale? Pero esto nos permite secuenciar una sola célula, ¿de acuerdo? Pues cuando secuenciamos células, Pelagibacter ubique, por cierto, que ahora os lo mostraré y es una máquina que es perfecta. Bueno, pues en la naturaleza hay un montón de células de Pelagibacter ubique que le faltan un montón de cosas. O en nuestros intestinos. Hay colis que tienen 2 millones de pares de bases y no los 4 que normalmente tienen, ¿vale? Y están ahí, están sobreviviendo. ¿Cómo lo hacen? Pues a expensas de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los miembros de su misma población, pero también el resto de microorganismos y organismos que los rodean. Nosotros también somos un aporte de requerimientos nutricionales para todos los microorganismos que tenemos en simbiosis. Ellos nos proporcionan, por ejemplo, protección frente a patógenos y nosotros les proporcionamos alimento, ¿vale? Eso es una simbiosis. ¿De acuerdo? Y entonces muchas veces pasa esto, que bacterias pueden perder genes que parece que tienen que ser esenciales y seguir siendo eficaces. ¿Por qué? Porque se aprovechan de los recursos de los demás, ¿vale? Bien, y entonces esta es la hipótesis de la reina roja, es decir, que realmente pérdida de material genético permite que microorganismos sean altamente eficaces, mejor que los que no han perdido el material genético, porque se aprovechan del resto. Hay un montón de trabajos que están intentando cuantificar qué porcentaje de la población puede ser esto se llaman cheaters, un microorganismo de este tipo, que se aprovecha de los demás, un aprovechado, y qué porcentaje de la población no tiene que ser un aprovechado. ¿De acuerdo? Son experimentos súper chulos de evolución, ¿vale? Pero básicamente todos están dando vueltas al mismo concepto, ¿vale? Y ya vamos a Pelagibacter ubique, ¿de acuerdo? Pelagibacter ubique también es SAR11, se conoce como SAR11. Primero fue SAR11. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los investigadores que trabajaban en el ecosistema marino empezaron a estudiar quién había en el ecosistema marino y qué no se podía cultivar. Y se vio que había una serie de grupos de microorganismos, uno de ellos SAR11, que era tremendamente abundante, ¿vale? De hecho, SAR11 es el más abundante en las aguas oceánicas, es el más abundante en las aguas oligotróficas, es decir, en nuestro mar Mediterráneo, cuando salimos a nadar y nadamos 200 metros de la costa, ahí ya está lleno de SAR11. Al lado de la costa, normalmente no, porque hay muchísima más materia orgánica, de las praderas de Posidonia. Si vamos a una playa muy concurrida, hay un montón de aportes de materia orgánica por parte de los humanos. Y entonces, al final, SAR11 es muy sensible a la no oligotrofía, ¿de acuerdo? Entonces ahí desaparece y sustituido por otros. Pero enseguida que el agua está limpia, ¿vale?, SAR11 empieza a ser predominante. Entonces en el Mediterráneo está lleno de SAR11, ¿de acuerdo? Nuestras costas están llenas de SAR11, ¿de acuerdo? Y es un buen indicador de si un agua está limpia o no está limpia. ¿Qué pasa? Que hay indicadores que son más fáciles de determinar. Por ejemplo, la presencia de coliformes, de Escherichia coli en las aguas. En todas las playas que tienen banderita azul, rutinariamente se les hacen analíticas y a ver si tiene o no hay Escherichia coli. Si no hay Escherichia coli, mantienen la bandera azul. Si hay Escherichia coli, pierden la bandera azul y se cierra la playa. ¿De acuerdo? No se hace con todas las playas. Si os vais a Esqueló del Moro, por ejemplo, y podéis bajar, lo cual está bastante difícil actualmente porque está lleno de gente, ahí no hay análisis ambientales. ¿De acuerdo? Ya no es tan bonita como antes porque ahora está llena de gente, ¿vale? Cosas que pasan. Pero el Arenal, la playa de Palma y Camperantoni, ahí, pues de una manera periódica, no sé si es cada día, pero al menos una vez a la semana, se cogen muestras para ver cómo está esa agua. Y se hacen experimentos de microbiología clásica con indicadores de contaminación para ver si se puede bañar uno o no se puede bañar uno. Y si no se puede bañar, los vigilantes ponen los letreros y no se puede bañar, ¿vale? Y no es que haya tiburones, ni medusas, ni temporal, es que hay una proliferación
de coliformes, de cualquier cosa que sea perjudicial para la salud, ¿vale? Bien, pero Pelagibacter ubique solo está en aguas oligotróficas, ¿de acuerdo? Y fijaros dónde está en esta gráfica. Esta gráfica nos muestra el número total de proteínas codificadas por el tamaño de genoma, ya la conocéis, es una recta perfecta. Ella está aquí, es decir, que tiene microorganismos muchísimo más pequeños en genoma y microorganismos, obviamente, con genomas muchísimo más grandes, ¿de acuerdo? Estamos alrededor de los 1,3 millones de pares de bases y codificaría, bueno, esto es el tamaño sacado de un artículo, pues 1.430 proteínas, más o menos unas cuantas, ¿vale? Bien, lo que me interesa de esta figura es que aquí está Pelagibacter y fijaros que todo lo que hay por debajo de él, ¿de acuerdo?, son simbiontes obligados o parásitos, es decir, microorganismos que sí o sí dependen de otro organismo para poder vivir, ¿de acuerdo? Es verdad que hacia arriba también encontramos otro tipo de, o sea, encontramos este tipo de microorganismos, mirad estos dos puntitos negros de aquí, y después también microorganismos que siempre están asociados a alguien, ¿de acuerdo? Pero por debajo de él, lo único que encontramos es microorganismos que están necesitados de compañía. Y él no necesita a nadie, es un heterótrofo de vida libre, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cómo es su genoma? ¿Vale? Pues fijaros, estos artículos son de cuando SAR11, que era algo que existía y no se había podido aislar en cultivo puro, no tenía nombre. Después se le dio mucha importancia porque se vio que una de cada 100 células en la superficie de la faz de la Tierra era Pelagibacter ubique y se le dio nombre y se le puso el concepto de Candidatus Pelagibacter ubique. Pero no era posible obtener un cultivo, una zona de 1 mililitro de agua de mar, en donde solo hubiese Pelagibacter ubique, ¿de acuerdo? Y tampoco lo podíamos cultivar en el laboratorio. Por tanto, el concepto de Candidatus Pelagibacter ubique se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta que llegó este señor, Giovannoni, ¿de acuerdo?, en los principios de los años de 2000, 2005, 2004, 2003, y encontró la receta para poderlo cultivar en cultivo puro, ¿vale? Durante mucho tiempo esto estuvo en controversia. ¿Por qué? Porque son muy pocos los laboratorios que han conseguido cultivar SAR11. Nosotros no lo hemos aislado nunca, tampoco lo hemos intentado, pero sí que pedimos cultivos de SAR11 para trabajar con ellos e intentamos mantenerlos vivos y no lo conseguimos. Es decir, nuestro laboratorio no fue capaz de hacer crecer ese microorganismo. Pero hay unos cuantos laboratorios que, en teoría, han conseguido hacerlo crecer en cultivo puro. Y de ahí que Pelagibacter ubique haya perdido la categoría de Candidatus y ya es Pelagibacter ubique. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este análisis, pues eran 5 cepas, las 5 primeras cepas que se pudieron aislar en cultivo puro, que se pudieron secuenciar, y se compararon los genomas. Y fijaros que esta tenía 1.500 genes, 1.300, 1.400, 1.300, 1.300. Fijaros la cantidad brutal de genes que compartían. ¿De acuerdo? 1.060 genes son los que compartían todas las cepas. Esto es el core genoma. ¿De acuerdo? Y como son miembros de la misma especie, esto no estaba hecho a 50% de identidad. Este análisis estaba hecho al 70% de identidad. Y cada una de ellas sí tenía unas cuantas proteínas que eran únicas, pero el número de proteínas única era muy pequeño. ¿Os acordáis cuando dije, pensad que nosotros todos somos Escherichia coli y salimos todos de diferentes intestinos? ¿Y cuán parecidos somos? Y somos Escherichia coli. Y dije, compartimos solo 2.000 genes, siendo generosos. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos 2.000 genes, cada uno nuestros, y que probablemente no están en nuestros vecinos. Es verdad que dije, pues a lo mejor 2 de vosotros compartís más genes que con el resto, ¿vale? Si sois Escherichia coli. Bien, pues esta es la situación con la que se encuentra Pelagibacter ubique. Esto es una excepción en el mundo de los microorganismos, porque tiene un core genoma que es enorme en comparación al tamaño pequeño que tiene, ¿vale? Veréis que esto también pasa en los microorganismos que han ido por degradación genómica y que son endosimbiontes obligados, ¿vale? Pero ahora quedaros con esto. Un core genoma muy grande, ¿vale? Y un tamaño genómico, el estrictamente necesario y más pequeño de todos, para poder vivir sin ayuda de nadie, ¿de acuerdo? Es decir,
Ha sido complicado aislarlo, pero es verdad que hay algunos que pueden trabajar en el laboratorio y este microorganismo no necesita a nadie. ¿De acuerdo? No depende de estar pegado de ninguno, no necesita que le den materia orgánica. ¿Vale? Lo puede hacer todo él. Bueno, eso no es verdad. Necesita materia orgánica como fuente de carbono y energía, obviamente. ¿Vale? Pero, por ejemplo, no utiliza glucosa. La glucosa se la deja a Escherichia coli. Utiliza compuestos químicos muchísimo más sencillos que son los que hay en los océanos. ¿Vale? Bien, pero fijaros en otro detalle. Aquí lo que hay es la distancia intergénica promedio de diferentes microorganismos. ¿Vale? Y si os acordáis que os dije que más o menos la distancia intergénica promedio estaría en una media de 100 nucleótidos. ¿De acuerdo? Esto sería por aquí, y aquí fijaros que esta Escherichia coli tiene 85, Vibrio cholera 83, esto son unas pseudomonas, 137, bueno, esto está sacado directamente, no me acuerdo de qué artículo de estos, pero es igual, es poco importante. Lo que quiero que os fijéis es la posición que ocupa Pelagibacter ubicue, es decir, este microorganismo tiene la distancia intergénica promedio más pequeña de cualquier procariota secuenciado. Después se han secuenciado más y no han conseguido reducir este número. ¿De acuerdo? Y es de 3. Es decir, que si tuviésemos que colocar los genes de Pelagibacter ubicue, matemáticamente pondríamos un gen, 3 nucleótidos, un gen, 3 nucleótidos, un gen, 3 nucleótidos, un gen, 3 nucleótidos. Todos los RBS estarían en el extremo carboxiterminal de los enzimas. Y los promotores también, porque este microorganismo necesita promotores y necesita RBS, funciona igual que los demás. Pero ha conseguido este grado de perfección en el genoma, en donde las partes finales de los enzimas, que tienen una serie de aminoácidos, son compatibles con el uso de esa secuencia como promotor y RBS. ¿Vale? ¿Cómo ha conseguido esto? Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo y cuestión de tener que competir contra los vecinos siendo muchos. ¿De acuerdo? Ha tenido que hacer pequeños cambios en su genoma para hacerse cada vez más eficaz. ¿Vale? Hasta llegar a la perfección. Y la perfección no es de una cepa, de todas las que se están identificando y aislando. ¿Vale? No hace falta deciros que ahora ya hay un montón de células de Pelagibacter ubicue secuenciadas y todas cumplen con este criterio. Es decir, que la reducción genómica es grande, está muy cuidada, pero es verdad que muchas de estas células que se secuencian tienen genomas más pequeños que estas células que crecen en el laboratorio, y ahí es donde se le aplica pues, la hipótesis de la reina negra. Es decir, que en el ecosistema un Pelagibacter no está solo, está rodeado de un montón de miembros de su población y puede aprovecharse de los recursos de esos miembros de la población. ¿Vale? Por tanto, ya lo sabéis, tiene un aprovechamiento máximo del material genético. ¿Vale? De hecho, aquí es lo mismo, o sea, básicamente es la misma imagen, pero si os fijáis, aquí están todas las células de Pelagibacter ubicue, ¿vale? Tamaño genómico y porcentaje de DNA no codificante de ese trabajo, y si os fijáis, todas estas células así son microorganismos que tienen un genoma muchísimo más pequeño que Pelagibacter ubicue, ¿lo veis? Pero fijaros la cantidad de DNA que tienen estos que no codifica para proteínas. Y todos estos en rosa son simbiontes, son microorganismos que viven en el interior de células. ¿Vale? Y que claro, ¿qué ha pasado con estos microorganismos? Como viven en el interior de células, posiblemente se están aprovechando al máximo de los recursos de esa célula. Entonces reduce muchísimo su tamaño genómico, pero no lo han hecho como este microorganismo, como Pelagibacter ubicue, que lo ha cuidado al milímetro, al nucleótido, sino que sencillamente, bueno, ¿yo para qué quiero este gen? Pues lo quito, pero como no pueden quitarlo de una manera quirúrgica, pues con perder solo la parte del centro del gen ya le vale. Un evento de deleción grande, pierdes el gen, tienes un genoma más pequeño, no necesitas ese gen para nada, porque los recursos que te proporcionaba ese gen te los da el organismo en el que vives, y entonces tú, al tener un genoma más pequeño, eres más eficaz que el resto de vecinos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto lo puedes hacer con un montón de genes. En cambio, Pelagibacter ubicue no. ¿Utilizó esta estrategia Pelagibacter ubicue al principio de los tiempos? Pues posiblemente. Si creemos en lo que os he explicado,
Pelagibacter ubique antes fue un generalista y después se especializó. ¿Vale? No podemos pensar que Pelagibacter ubique es el ancestro directo de Luca y que fue ganando genes poco a poco y se ha mantenido siempre así. No podemos pensarlo desde un punto de vista científico porque no hay ninguna evidencia de ello. Las evidencias que tenemos siempre son las mismas. Tuvo que haber la formación de generalistas y las generalistas después redujeron o incrementaron el genoma. ¿De acuerdo? ¿Pudo haber pasado lo otro? ¿Podemos tener alguna célula sobre la faz de la Tierra que sea el descendiente directo de Luca y que nunca haya sido un generalista? Claro, no lo podemos descartar. Pero la experimentación, los análisis que nosotros hacemos, nos dice que esto es muy poco probable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces aquí vamos a comparar también pues lo mismo. Estamos en la misma historia. Aquí tenemos Pelagibacter y Rickettsia. Hemos mencionado a Pelagibacter antes, hemos mencionado a Rickettsia dentro de células linfáticas, ¿de acuerdo? Hemos dicho que uno va por racionalización genómica, otro va por degradación genómica. Entonces, hemos visto la distancia intergénica. Rickettsia tiene mucha distancia intergénica y Pelagibacter muy poca. Y ahora vamos a ver, fijaros, en el número de genes es más o menos semejante en Rickettsia, pero fijaros el porcentaje de pseudogenes que tiene. ¿Vale? Entonces creo que lo comentamos un día, digo, ¿qué era un pseudogen? Pues un pseudogen no es más que una secuencia de nucleótidos que cuando la analizas se puede transcribir y traducir, es decir, que como mínimo tiene un codón de inicio y un codón de terminación, que tú vas a las bases de datos y te dice, esto se parece a una hidroxilasa, ¿vale? Pero cuando tú la analizas finamente, ves que no puede ser una hidroxilasa. ¿Por qué? Porque faltan los dominios esenciales. De hecho, normalmente les falta una región de esa proteína. Hay un hueco muy grande cuando haces el alineamiento. ¿De acuerdo? Es como si se hubiese arrancado, imagínate una camiseta que vas con mangas y tú dices, pues esto es un rollo porque me rozan en verano. Pues me arranco las mangas. ¿Vale? Seguramente vosotros tots heu anat a les clovelles o en aquestes festes i heu anat amb les camisetes rompudes perquè és més còmode. ¿Vale? Bueno, pero no os las dan así. ¿A qué no os las dan así? Sencillamente tenéis una camiseta a la mar de mona, bien repuntada, pero os molesta. Y entonces, ¿qué habéis hecho? Habéis cogido una tijera y habéis hecho cha, 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 cha. Y os ha quedado más o menos mono, pero nadie se ha molestado a hacerle un repunt y todo esto. Bueno, a lo mejor sí, pero lo normal... Yo, por lo que he visto, las fotos que he visto, la mayor parte son arrancadas, ¿de acuerdo? Y hay arranques y arranques. Hay arranques así y hay arranques que te llegan hasta la costilla baja, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es degradación genómica. Coger un gen y quitar un montón de nucleótidos sencillamente para quitar material genético, porque ese enzima no funciona, no nos sirve para nada. Pero ese enzima posiblemente todavía tiene promotor en su gen y RBS. Y por tanto, a lo mejor se fabrica. ¿De acuerdo? Hay un montón de análisis proteómicos con microorganismos en donde nosotros visualizamos los pseudogenes. Normalmente los pseudogenes no suelen estar, digamos, en la parte alta de la categoría de proteínas producidas. Suelen producirse en baja cantidad. Porque claro, si tú no necesitas ese gen, te has quitado la mitad, has ahorrado en replicación, pero estás gastando en transcripción y traducción, tampoco tiene demasiado sentido. Por tanto, más tarde o más temprano vas a conseguir alguna mutación que baje la transcripción o que baje la traducción y no tengas que gastar en fabricar ese enzima que no te sirve para nada porque no es un enzima. ¿Lo entendéis? ¿De acuerdo? Pero se suelen visualizar algunos de estos pseudogenes en el pool de proteínas que visualizamos en estos experimentos. Nosotros ahora, por ejemplo, de Pseudomonas aeruginosa, somos capaces de visualizar aquí en la universidad pues unas 4.000, 4.400 proteínas en una célula. De hecho, ahora tenemos que tener mucho cuidado en los experimentos cuando trabajamos, porque antes, con la máquina que teníamos hace 2 años, veíamos solo pues, unas 1.500 proteínas, ¿de acuerdo? De 6.000. ¿Qué estábamos viendo? Las proteínas mayoritarias, ¿vale? Y hacíamos los experimentos, siempre los cuidamos, porque somos microbiólogos, pero normalmente, si teníamos las células en fase estacionaria, veíamos las células que se expresan, las proteínas que se expresan en fase estacionaria y no las que se expresan en fase exponencial. Veíamos las importantes. Ahora que vemos tantas, hemos de cuidar muy bien la fase, porque a lo mejor en fase estacionaria estamos viendo proteínas de la fase exponencial que quedan allí,
¿de acuerdo?, que no son importantes para el fenotipo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque somos capaces de ver un montón. Pues como somos capaces de ver un montón, incluso remanentes de otras épocas de vida de esa célula, ¿vale?, también vemos los pseudogenes que se han podido fabricar, se han podido transcribir y traducir, aunque los enzimas no sirvan para nada, ¿vale? Pero siempre muy baja concentración dentro del pool total, ¿vale? Entonces, estos microorganismos que han ido por degradación genómica, pues suelen tener un montón de pseudogenes. Y es la manera más sencilla de visualizarlos, ¿vale? Porque tú analizas su genoma y dices, joder, ¿cuántos pseudogenes que tiene? Porque todo esto son posibles proteínas que sabemos que no van a funcionar, ¿de acuerdo? Bien, independientemente de si han ido por vida libre o por endosimbiosis, parasitismo, es decir, por reducción genómica, hay algo que sí que mantienen los microorganismos, ¿vale? Y es una predilección, cuando son genomas pequeños, para tener genomas ricos en adenina-timina, ¿de acuerdo? Y esto ya lo hablamos en su día. Los genomas ricos en guanina-citosina son genomas que tienen un montón de puentes de hidrógeno. Y los genomas pobres en adeninas-timinas son, ricos en adeninas-timinas son, tienen menos puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de replicar, es mucho más fácil desnaturalizar una molécula rica en adeninas-timinas que una molécula rica en guaninas y citosinas, ¿de acuerdo? Por tanto, para la misma maquinaria de replicación, iremos más rápidos si tenemos adeninas y timinas que guanina y citosina, ¿de acuerdo? Bien, esto es una cosa. Otra cosa importante, en la mayor parte de estos microorganismos de genomas pequeños, independientemente de que tengan vida libre o parasitismo endosimbiosis, o sea, racionalización o degradación genómica, resulta que carecen de sistemas de reparación de mutaciones, ¿vale? Digo, joder, qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Si es una proteína que es muy importante, ya lo hemos visto, porque te mantiene la tasa de mutación en el umbral que toca, estos microorganismos no tienen. ¿Vale? Bueno, pues es obvio, tienen genomas pequeños, tienen una DNA polimerasa. Si la DNA polimerasa de Escherichia coli tiene que replicar 2 millones de nucleótidos, la de Pelagibacter ubique solo tiene que replicar 600.000. Si es igual de eficaz, tarda menos, se gasta menos, comete menos errores. Pero necesitamos mantener la tasa ideal de mutación. Entonces, si tenemos un sistema de reparación de mutaciones, esa tasa disminuye. Y entonces perdemos eficacia biológica. ¿Qué solución tenemos? Quitarnos el sistema de reparación. ¿De acuerdo? Y funcionar solo con la DNA polimerasa, con su prueba de lectura. Y con esto estos microorganismos consiguen la tasa óptima de funcionamiento, de tasa óptima de mutación. ¿De acuerdo? A expensas de esto. Claro, el hecho de que tengan menos puentes de hidrógeno también ayuda, porque la enzima, la DNA polimerasa, tarda menos en polimerizar, se gasta menos e introduce menos errores. Al final es el balance que necesitan para tener la tasa óptima de mutación, ¿vale? Pero después hay otro parámetro que es muchísimo más importante, al menos para los ecólogos microbianos, que son los que estudian cosas sobre el metabolismo. Si os fijáis, la pareja guanina y citosina tiene un consumo mayor de nitrógenos que las parejas adeninas-timinas. Por tanto, un genoma rico en guaninas y citosinas requiere de un mayor aporte de nitrógeno para su fabricación que un genoma rico en adeninas-timinas. Esto en las células no es tan crítico, en un endosimbionte no es tan crítico, pero en el agua de mar el nitrógeno es como platino, no oro, ¿vale? Platino. Es súper necesario, igual que el hierro, ¿de acuerdo? Entonces, estos microorganismos, al aprovecharse de esto, ahorran en nitrógeno, ¿de acuerdo? Y esto, que se ha observado en Pelagibacter ubique y se le da esta justificación ecológica, también se ve, por ejemplo, en Synechococcus y Pleurococcus, que son las cianobacterias más abundantes sobre la faz de la Tierra. Es decir, si primero están Pelagibacter ubique, los segundos organismos más abundantes sobre la faz de la Tierra son las cianobacterias y las cianobacterias marinas. Pues resulta que también tienen genomas ricos en adenina-timina, ¿vale? Y tienen genomas muchísimo más complejos, ¿de acuerdo? No son generalistas, son fotosintéticos, pero tampoco son microorganismos como Pelagibacter ubique, es decir, genomas de 3 millones de pares de bases,
¿De acuerdo? Pero también tienen esta tendencia a ahorrar en nitrógeno. Por tanto, ahí está. El equilibrio de las tasas de mutaciones y el ahorro del nitrógeno marcarían estos criterios, ¿vale? Y bien, y antes hemos visto cómo era el genoma, los genomas de Pelagibacter ubique, y teníamos que poner un ejemplo de cómo son los genomas de los microorganismos que se han degradado, que han llevado degradación genómica. Ya habéis visto que no han aprovechado al máximo el material genético, han perdido un montón de genes por deleciones, digamos, burdas, no cuidadas, y por eso tienen un montón de pseudogenes, ¿vale? Pero ¿cómo son los genomas? Pues fijaros, aquí hay, en este ejemplo, 3 cepas de la misma especie, de Mycoplasma hiponeumoniae, ¿vale? Es un patógeno. El tamaño genómico es súper pequeño, 657, 691, 657. Pero fijaros cómo es el core genoma de este microorganismo. Es decir, prácticamente 3 cepas distintas, aisladas de 3 organismos distintos, tienen un core enorme y muy pocas proteínas específicas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué sugiere? Esto sugiere que aunque hayan ido por degradación genómica, y el camino puede ser burdo, la selección natural ha hecho su trabajo. Porque ha seleccionado lo mismo en diferentes contextos. Si os fijáis, aquí tenemos 3 especies distintas de Mycoplasma, o sea, 3 miembros del mismo género. Y fijaros el tamaño del core genoma, 429 frente a 600 y algo. Si esto fuesen diferentes cepas de pseudomonas, compartirían 500, 400 proteínas de 6.000. ¿Vale? Es decir, que aunque el proceso de degradación genómica es burdo, no es racionalización, la selección natural ha trabajado y ha conseguido que se quede solo lo imprescindible en ese genoma. ¿Vale? Estas células, como las micoplasmas, si esto sigue, si esta cooperación o necesidad de estar con los humanos sigue y se mantiene en el tiempo, irán reduciendo las distancias intergénicas, irán puliendo los pseudogenes y lo harán o llevarán un camino de racionalización genómica. No lo sé, pero probablemente sí, porque ya no van a poder perder más genes de esta estrategia. Es decir, ahora solo les queda el pulir el genoma para ser más competitivos. Es decir, los hemos enganchado justo en este momento. ¿Qué ha necesitado Pelagibacter ubique para conseguir ese genoma tan perfecto? 3.900 millones de años, 2.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo llevan las micoplasmas con interacción con eucariotas superiores o complejos como nosotros? No lo sé, no tenemos ni idea. El hombre, ¿cuánto tiene? 100 millones de años. ¿Qué digo 100 millones de años? 100.000 años. ¿De acuerdo? En tiempo de los dinosaurios, hace 65 millones de años, los mamíferos ya estaban en contacto con las micoplasmas. Los dinosaurios, aunque no son mamíferos, micoplasma estaba allí y pasó a los mamíferos. ¿Cuánto tiempo hace que se ha producido la interacción entre las micoplasmas y los mamíferos? ¿Vale? Desde luego no tanto como Pelagibacter. Pero si perdura en el tiempo, no te queda otro camino. Para ser mejor, ¿vale? Necesita pulir esos fragmentos, reducir el tamaño genómico. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que quería deciros de reducción genómica. Lástima que no haya podido terminar con el tema. Solo me falta lo de incremento del tamaño genómico, pero nada, son 10 minutos y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana terminamos con esto y empezamos con el metabolismo. Y yo creo que a final de semana os pondré en aula digital el primer examen de la evaluación continuada esta para que veáis cómo son las preguntas y toda esta historia. Y estará centrado solo en la parte de genómica, ¿vale? En estas 6 presentaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana.